Esta es la historia basada en la vida real de Doña Luisa y las tradiciones opresoras del México rural desde los años 40 hasta nuestros días. Una narrativa que ha permanecido oculta durante décadas y que hoy, finalmente, sale a la luz. Prepárense para un relato que les estrujará el corazón y les hará reflexionar sobre el valor de la libertad y la dignidad humana. Doña Luisa, una mujer de 84 años, nos abre su alma para compartir cómo sobrevivió a un matrimonio forzado siendo apenas una niña, cómo enfrentó el abuso y la humillación, y cómo encontró la fuerza para romper el ciclo de la opresión. Su testimonio nos transporta a una época donde las mujeres eran tratadas como mercancía, donde sus sueños y deseos no valían nada frente a la voluntad de los hombres poderosos. Esta historia de dolor, resistencia y superación nos recuerda que incluso en las circunstancias más adversas, siempre existe una luz de esperanza. Doña Luisa nos demuestra que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad y construir una vida mejor, no solo para nosotros mismos, sino también para las generaciones futuras. Al escuchar su relato nos enfrentamos a una realidad incómoda. Estas prácticas opresivas no son cosa del pasado lejano, sino que persisten en muchas regiones de nuestro continente. A través de su valentía al compartir su historia, Doña Luisa nos invita a reflexionar sobre nuestros propios silencios y complicidades. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal donde compartimos historias de vida que permanecieron silenciadas durante décadas. Cada semana traemos a ustedes testimonios que merecen ser escuchados, voces que han sido acalladas por demasiado tiempo. Al suscribirse, no solo apoyan nuestro trabajo, sino que también honran el valor de estas personas que, como Doña Luisa, han decidido romper el silencio. Dejen su like como muestra de respeto hacia estas historias de resistencia y compartan sus pensamientos en los comentarios. Cada comentario que dejen será leído por Doña Luisa personalmente, brindándole el reconocimiento y la validación que le fue negada durante tantos años. Ahora, escuchemos su extraordinaria historia de supervivencia y redención. Ay, mi niña, qué bueno que llegaste. Ven, siéntate aquí cerquita. ¿Estás cómoda ahí? Espero que tengas tiempo para escuchar a esta vieja de 84 años. Tengo tantas cosas guardadas aquí adentro, historias que necesitan salir antes de que me vaya de este mundo. A veces duele recordar, pero también sana. Qué alivio poder compartir mi historia contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Fueron años que me moldearon, me rompieron y me volvieron a construir. Hubo días oscuros, noches interminables. Prepárate, mi niña. No es una historia fácil de escuchar. Nací en 1941 en una hacienda grande en Michoacán. Era un lugar hermoso, rodeado de campos de aguacate y maíz, pero también era una prisión de tradiciones que nos asfixiaban a las mujeres. Mi padre, don Ernesto, era un hacendado poderoso, de esos hombres que conseguían lo que querían con solo tronar los dedos. No solo controlaba nuestra familia, sino casi toda la región. Su palabra era ley, y nadie se atrevía a contradecirlo. Mi madre, doña Isabel, pobrecita, era lo opuesto a mi padre. Una mujer silenciosa, con una tristeza permanente en los ojos. Me amaba, lo sé, pero no podía hacer mucho para protegerme. Cuando mi padre no miraba, me abrazaba fuerte o me acariciaba el cabello. Era su manera de decirme que estaba ahí para mí, aunque no pudiera enfrentarse a él. Tenía 3 hermanos mayores. Roberto, el mayor, ya casado, Alejandro, el del medio, y Gustavo, el menor de los varones. Roberto era igual a mi padre, serio y autoritario. Su esposa Carmen era callada y sumisa, y les había dado 2 hijos, Miguel y Elena. Alejandro y Gustavo eran cortados por la misma tijera que mi padre. Ignorantes, brutos, solo pensaban en el ganado, las tierras y en mandar a los peones. Pero mis sobrinos, Miguel y Elena, eran mi alegría. Miguel tenía 8 años y Elena 6 cuando yo tenía 12. Les encantaba venir a jugar en la casa grande. Corríamos por los jardines, nos escondíamos en las habitaciones enormes y les contaba historias bajo el gran agüehuete del patio. Eran los únicos momentos en que me sentía realmente una niña. Yo era la menor y la única niña. Mi padre decía que yo era la joya de la familia,
Pero eso no significaba privilegios. Al contrario, las expectativas sobre mí eran mayores. Tenía que ser la señorita perfecta, educada y lista para ser una buena esposa. Nada más importaba. Fue en 1953, el día que cumplí 12 años, cuando mi vida dio un vuelco terrible. Estaba ilusionada pensando que quizás tendría una pequeña fiesta, tal vez hasta un pastel. Pero, Dios mío, lo que recibí de regalo fue un prometido. Mi padre me llamó a su despacho. Allí estaba un hombre al que solo había visto de lejos algunas veces, don Javier Mendoza, un hacendado importante de la región. Tenía 54 años, el cabello ya canoso y una mirada que me heló la sangre. «Luisa», dijo mi padre, «te casarás con el señor Mendoza. Es un gran honor para nuestra familia». Me quedé paralizada. ¿Casarme? Apenas sabía lo que eso significaba. Miré a mi madre, que estaba en un rincón de la sala con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo bajó la cabeza. Intenté argumentar, decir que era muy joven, que quería estudiar, pero mi padre no quería escuchar. «Esto es un acuerdo entre hombres, niña. Unirá nuestras familias y nos traerá más poder. La decisión está tomada». De repente, la casa se llenó de gente preparando la boda. Costureras haciendo mi vestido, cocineras planeando el banquete, mi padre recibiendo visitas importantes, y yo en medio de todo, sintiéndome invisible, como si nadie me viera realmente. Mis hermanos no le daban importancia. Para ellos era normal que una niña se casara temprano. Roberto incluso me felicitó, como si fuera algo bueno. Alejandro y Gustavo solo hablaban de cuánto dinero y tierras ganaría la familia con la unión. Mis sobrinos eran los únicos que parecían entender que algo estaba mal. Miguel me preguntó una vez: «Tía Luisa, ¿por qué estás triste? No es bueno casarse». Y la pequeña Elena, con su inocencia, dijo que no quería que me fuera. Eso me rompió el corazón. El día de la boda llegó demasiado rápido. Se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida, pero me sentía como si estuviera yendo a mi propio funeral. El vestido era precioso, lleno de encajes y bordados, pero pesaba como plomo sobre mis hombros. La iglesia estaba llena. Parecía que todo el pueblo había venido a ver a la hija de don Ernesto casarse. Cuando entré del brazo de mi padre, vi a Javier en el altar. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de cerrar un buen negocio. Repetí las palabras que el sacerdote dijo. Le puse el anillo a Javier, y sentí que él ponía uno en mi dedo. Todo parecía estar sucediendo a otra persona, no a mí. La fiesta después fue grandiosa. Música, comida, baile, gente importante de todos lados. Mi padre estaba radiante, presumiendo ante los invitados. Mi madre permaneció en un rincón, callada como siempre. Mis hermanos bebían y reían a carcajadas. Vi a mis sobrinos de lejos. Miguel sostenía la mano de Elena, ambos mirándome con una mezcla de confusión y tristeza. Quería correr hacia ellos, abrazarlos y decirles que todo estaría bien, pero sabía que no podía prometer eso. Cuando llegó la noche, me llevaron al cuarto que sería mío, y de Javier. Me quedé sentada en la enorme cama, temblando de miedo. Cuando Javier entró, cerró la puerta y vino hacia mí. «Ahora eres mi mujer», dijo con una voz que me heló por dentro. «Ven aquí, voy a quitarte ese vestido». No tenía opción. Solo obedecí. No voy a contar los detalles de esa noche. Solo puedo decir que dejé de ser niña y fui obligada a ser mujer. Cuando finalmente me quedé sola, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por mi infancia perdida, por los sueños que tenía y que ahora parecían imposibles. Lloré de miedo por el futuro que me esperaba. Los días que siguieron al matrimonio fueron un infierno para mí. Javier no era un hombre amable ni paciente. Esperaba que yo fuera una esposa de verdad, aunque solo era una niña. Entre cuatro paredes me hacía pasar por cosas que ni siquiera entendía bien. Temblaba solo de escuchar sus pasos, acercándose al cuarto. Si me quejaba o lloraba, se enojaba. «Eres mi mujer ahora», decía. «Debes obedecerme en todo». Y cuando intentaba resistir, me amenazaba. «Si no haces lo que quiero, dormirás con los animales en el establo». Al principio pensé que era solo una amenaza para asustarme, pero una noche, después de negarme a hacer algo que me pedía, era una petición absurda y degradante. Vi en sus ojos una ira que me heló los huesos. Me agarró del brazo y me arrastró afuera. Me arrojó al establo
y cerró la puerta. «A ver si así aprendes a ser una buena esposa», gritó. Pasé toda la noche allí, tiritando de frío y miedo, rodeada de animales y el olor a estiércol. Por la mañana, cuando abrió la puerta, estaba sucia y llorando. Pensé que eso sería suficiente, pero me llevó adentro, me dio un baño y me obligó a hacer lo que me había rehusado antes. «Aquí mando yo», me gritaba. «Imagino tu indignación al escucharme, cariño. Yo misma siento rabia al contarlo. Pero créeme, esa no fue la última vez. Otra noche me hizo dormir allí de nuevo. Esta vez porque había quemado la cena. Estaba tan cansada y asustada que no podía concentrarme bien en la cocina. Cuando vio la comida quemada, se puso rojo de ira. «¡Al establo!», dijo, y allí fui de nuevo. Después de esas 2 noches, aprendí a no quejarme ni desobedecer. Hacía todo lo que él quería, por más que doliera, por más asco que sintiera. Era eso, o el establo, y no soportaba más ese lugar. Pedía a Dios que me salvara. Javier siempre quería estar conmigo, fuera la hora que fuera. Decía que una mujer tenía que servir a su marido sin importar nada. Incluso cuando estaba en mis días, no me daba tregua. El tiempo pasó, y me fui volviendo cada vez más triste y callada. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama, pero no tenía elección. Tenía que cuidar la casa y hacer lo que Javier exigía. Fue en esa época que empecé a sentir cosas extrañas. Náuseas, mareos. Al principio pensé que estaba enferma, pero pronto descubrí que estaba embarazada. Acababa de cumplir 14 años. Tenía tanto miedo. ¿Cómo iba a cuidar a un bebé? Pero, increíblemente, el embarazo me dio un poco de paz. Javier se calmó un poco. No me forzaba tanto. Creo que tenía miedo de lastimar al bebé. En 1955 nació mi hija Lucía. Fue la primera vez desde el matrimonio que sentí un poco de alegría. Cuando sostuve a esa bebita en mis brazos, sentí un amor que no sabía que existía. Me prometí a mí misma que la protegería, que no dejaría que nadie le hiciera lo que me habían hecho a mí. Cuidar de Lucía me daba un propósito. Javier no le prestaba mucha atención. Decía que las niñas no servían para nada, lo cual me entristecía, pero al menos no se metía mucho con ella. Podía pasar horas con mi hija, cantando, jugando, olvidando un poco la difícil vida que llevaba. Pero la paz no duró mucho. Pronto Javier empezó a exigir otro hijo, y allí iba yo de nuevo, obligada a hacer cosas que no quería. En 1957, cuando tenía 16 años, nació mi hijo Rafael. Javier estaba orgulloso. Finalmente tenía a su varón. Hacía fiestas para los amigos, mostraba al niño a todo el mundo. Conmigo y con Lucía apenas se relacionaba. Yo amaba a mis 2 hijos por igual. Para mí no importaba si era niño o niña. Eran mis bebés, mi razón de vivir. Los cuidaba con todo el cariño que podía, tratando de compensar la falta de amor del padre. Dentro de mí, tenía un miedo constante de que mi Rafael fuera como Javier, ya que mis hermanos eran iguales a mi padre. La vida seguía así, hasta que en 1958, cuando tenía 17 años, ocurrió algo que volvió a cambiar mi vida. Una tarde calurosa de verano, Javier estaba en el porche, bebiendo como siempre. De repente se cayó de la silla, agarrándose el pecho. Corrí a ayudarlo. Llamé a los peones que vi a lo lejos cuidando el ganado, pero no sirvió de nada. Cuando llegó el médico, ya era demasiado tarde. Javier había muerto de un ataque al corazón. No voy a mentir. Cuando me di cuenta de que realmente había muerto, sentí un alivio tan grande que hasta me sentí culpable. Era como si un gran peso se hubiera quitado de mis hombros. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo. Sé que no es bonito decirlo, pero era la verdad. Ese hombre había hecho de mi vida un infierno desde que tenía 12 años. Pero pronto me di cuenta de que la muerte de Javier no significaba que mis problemas habían terminado. De repente era una viuda con 2 hijos pequeños que criar y dueña de un montón de cosas que no sabía ni por dónde empezar a manejar. El testamento de Javier me dejó la hacienda y buena parte de las tierras. Era una herencia enorme. Todo lo que él tenía era de su familia desde hace generaciones. La hacienda era una construcción del siglo XIX, de esas que solo se ven en las películas. Tenía 22 habitaciones, todas decoradas con muebles caros y objetos antiguos. Los jardines eran impresionantes,
llenos de flores y árboles centenarios. Los primeros días caminaba por esos enormes pasillos sin poder creer que todo eso era mío ahora. No puedo negar que estaba muy feliz. Imaginaba a los niños más grandes corriendo por allí. Tenía muchos sueños y planes en mi cabeza. Pero la felicidad duró poco. Pronto comencé a darme cuenta del enorme problema en el que me había metido. No sabía nada sobre administrar tierras, cuidar empleados, manejar dinero. En realidad, apenas sabía leer y escribir. Y para empeorar las cosas, ni siquiera había enfriado el cuerpo de Javier cuando empezó la confusión. Los 3 hijos mayores de él, del primer matrimonio, aparecieron reclamando su parte de la herencia. Eran mucho mayores que yo. El más joven debía tener unos 32 años. Me miraban como si fuera una intrusa, una aprovechadora. La batalla legal comenzó tan pronto se abrió el testamento. Los hijos de Javier no perdieron tiempo. Contrataron a los mejores abogados de la región y comenzaron a impugnar todo. Decían que yo era demasiado joven, que no tenía capacidad para administrar las propiedades, que Javier no estaba en su sano juicio cuando hizo el testamento. Cada día era una nueva acusación, un nuevo papel que firmar, una nueva audiencia en el tribunal. Estaba completamente perdida. Nunca había puesto un pie en un tribunal antes. Apenas entendía la mitad de las palabras que los abogados usaban. Cada vez que llegaba una citación, mi corazón se disparaba. Temía quedarme en la calle con mis hijos pequeños. Fue en ese momento, cuando pensaba que no había más esperanza, que conocí a Emilio. Era un abogado recién graduado, lleno de ideas y ganas de hacer la diferencia. Escuchó hablar de mi caso y se ofreció a ayudarme. Al principio confieso que no confiaba del todo. Ya había visto a tantos hombres intentar aprovecharse de mí, que era difícil creer que alguien quisiera ayudar sin segundas intenciones. Y para empeorar las cosas, su nombre era Emilio, igual al de uno de los hijos de Javier, lo que me pareció una mala señal. Pero Emilio era diferente de todos los hombres que había conocido. Me trataba con respeto, me explicaba las cosas con paciencia, no se reía de mis preguntas por más tontas que fueran. Poco a poco fui bajando la guardia y empecé a confiar en él. Los hijos de Javier no facilitaban nada. Usaban todos los trucos sucios que podían. Esparcían rumores en el pueblo de que había matado a Javier para quedarme con la herencia. Trataban de sobornar testigos. Amenazaban a personas cercanas a mí. Hubo una vez que hasta intentaron intimidarme directamente, acorralándome a la salida del tribunal. Si Emilio no hubiera aparecido en ese momento, no sé qué hubiera pasado. Pero a pesar de toda la presión, no desistimos. Emilio reunía pruebas, construía nuestro caso, me enseñaba a comportarme en el tribunal, a no caer en las trampas que los otros abogados tendían. Poco a poco fui ganando confianza, aprendiendo a defenderme. La batalla legal se arrastró por casi 2 años. Cuando finalmente llegó el día de la sentencia final, estaba hecha un manojo de nervios. El juez leyó la decisión, y cuando anunció que el testamento era válido y que tenía derecho a quedarme con la hacienda y las tierras, fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. No podía creerlo al principio. Salí del tribunal ese día sintiéndome la mujer más fuerte del mundo. Había enfrentado todo y a todos, y había vencido. Por primera vez en mi vida sentí que el futuro era mío, para moldear como quisiera. Pero, como en todo en mi vida en esa época, mi alegría duró poco. Esa misma noche, mientras estaba en casa con los niños intentando celebrar nuestra victoria, escuché el ruido de una camioneta llegando. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, mi padre, don Ernesto, y mis hermanos irrumpieron en la casa. Estaban furiosos. «Eres demasiado joven para manejar todo esto, niña», gritó mi padre. «No tienes la capacidad para cuidar de estas tierras». Mis hermanos comenzaron a llevarse a los niños. Grité y traté de impedirlo, pero eran demasiado fuertes. Vi con horror cómo subían a Lucía y Rafael a la camioneta. Mis pequeños lloraban desconsolados. «¿A dónde se llevan a mis hijos?», imploré, pero nadie me escuchaba. Mi padre me agarró del brazo y también me arrastró hacia la camioneta. «Vamos a casa. Allí resolveremos esto». Cuando llegamos a la hacienda de mis padres, vi a mi madre esperando en el porche. Parecía triste, pero no hizo nada por ayudarme. Solo se quedó allí, callada, mientras mi padre me empujaba dentro de la casa.
Vamos a encargarnos de todo ahora, dijo con ese tono que no admitía discusión. Eres demasiado joven para lidiar con este tipo de cosas. Pasé la noche llorando, abrazada a mis hijos. No entendía cómo mi propia familia podía hacerme esto. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, apareció Emilio en la hacienda. Llegó con una carpeta bajo el brazo, diciendo a mi padre que había unos documentos que necesitaba firmar, cosas pendientes del proceso. A mi padre no le gustó mucho la idea, pero como era algo oficial, terminó dejando que Emilio hablara conmigo. Fuimos al antiguo despacho de mi abuelo, un cuarto más apartado del salón. Tan pronto como la puerta se cerró, vi que Emilio estaba agitado, preocupado. «Luisa», dijo en voz baja, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. «No hay ningún documento para firmar. Vine a advertirte de algo que he descubierto y que necesitas saber». Se acercó más, hablando casi en un susurro. «Tu padre ha hecho un acuerdo con los hijos de Javier. Van a vender todo y dividir el dinero. Como el juez no les dio la herencia, encontraron otra manera de conseguir lo que querían». Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No podía creer lo que estaba oyendo. «Están usando la influencia de tu padre y la presión de la familia para obligarte a vender», continuó Emilio. «Tu padre está diciendo a todo el mundo que no tienes experiencia para administrar los bienes, que es mejor vender todo». Me quedé sin aliento. Todo ese esfuerzo, toda esa lucha en el tribunal, y ahora mi propio padre estaba entregando todo a los hijos de Javier, llevándose una parte para él. «¿Pero cómo pueden hacer eso?», pregunté desesperada. «La herencia es mía. El juez ya decidió. Soy mayor de edad. No pueden obligarme». Emilio sacudió la cabeza con frustración. «Legalmente no pueden obligarte, pero en la práctica, con la presión de la familia y la influencia de tu padre en la región». En ese momento comprendí la magnitud de la traición. Mi propia familia se había vuelto contra mí, todo por dinero y poder. No era la primera vez. Me sentí acorralada. Justo después de que Emilio me contara todo, la puerta del despacho se abrió de repente. Mi hermano Alejandro entró con los ojos llenos de desconfianza, mirándonos a Emilio y a mí. En ese momento vi a Emilio cambiar completamente. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a ser el abogado formal, cerrando la maleta con calma. «Doña Luisa, muchas gracias», dijo con la voz, sin delatar nada de lo que acabábamos de hablar. «Cualquier cosa, yo regresaré para finalizar la documentación». Me impresionó lo bien que disimuló. Si no hubiera sabido lo que había pasado, habría jurado que era solo una visita de rutina de mi abogado. Alejandro quedó parado en la puerta, observándonos mientras Emilio se despedía educadamente y se marchaba. Traté de mantener mi expresión neutral, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. Apenas Emilio se fue, sentí un vacío enorme. Él era el único que realmente estaba de mi lado, el único que se preocupaba por lo que yo quería. Viéndole ir, me sentí más sola que nunca. Alejandro me miraba como intentando adivinar qué había sucedido allí, pero no iba a darle el gusto. Levanté la barbilla y salí del despacho, pasando directamente junto a él. Lo que Emilio me había dicho se demostró cierto más rápido de lo que imaginaba. No había pasado ni una semana cuando mi padre entró en el cuarto donde estaba con los niños, llevando una carpeta llena de papeles. «Luisa», dijo con esa voz autoritaria, «necesito que firmes estos documentos». Mi corazón empezó a latir con fuerza y mis manos se enfriaron. «¿Qué documentos, papá?», pregunté, intentando ganar tiempo. Él arrojó los papeles sobre la mesita de noche. «Es la venta de la hacienda y las tierras. Ya lo arreglé todo con los compradores. Solo falta tu firma». Miré los papeles y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Era todo por lo que había luchado, todo lo que el juez había decidido que era mío por derecho. «Pero papá», intenté argumentar, «el juez dijo que era mío. Es la herencia que Javier dejó para mí y mis hijos. ¿Cómo puedes venderlo?». «No quiero vender. Quiero vivir allí con los niños», dije tratando de sonar firme y decidida. El coronel Ernesto golpeó la mesa, haciéndome saltar de susto. Lucía, que estaba jugando en el suelo, comenzó a llorar. «No me vengas con esa charla de jueces», gritó. «Eres una niña que apenas ha salido de los pañales. No tienes capacidad para cuidar de ninguna tierra. Estoy haciendo esto por tu propio bien».
Cogí a Lucía en brazos, tratando de calmarla. Rafael, a pesar de ser pequeño, miraba asustado a su abuelo. «Papá, no voy a firmar», dije tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Esa herencia es el futuro de mis hijos. No voy a renunciar a ella». Fue entonces cuando vi en sus ojos un brillo que me dio miedo. Se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: «Si no firmas, Luisa, voy a enviar a tus hijos a un internado en España. No los verás de nuevo hasta que cumplan 18 años». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. «No puedes hacer eso», dije con la voz temblorosa. «Claro que puedo», respondió fríamente. «Soy su abuelo. Puedo decir que no tienes condiciones para criar a estas criaturas. ¿A quién crees que escucharán las autoridades? ¿A una viuda de 17 años o a un hacendado respetado?» En ese momento entendí que estaba acorralada. Miré a Lucía en mis brazos, a Rafael sentado en la cama. Eran mis bebés, mi razón de vivir. Solo pensar en estar lejos de ellos durante años era una tortura inimaginable. Y mi padre no era hombre de solo amenazas. Si decía algo, lo cumpliría. Con el corazón roto tomé la pluma que me ofrecía. Cada firma en esos papeles era como arrancarme un pedazo de mí. Al terminar, me sentí vacía, derrotada. Mi padre tomó los papeles satisfecho. «Has hecho lo correcto, niña. Yo me encargaré de todo ahora». Y así, en un abrir y cerrar de ojos, perdí todo por lo que había luchado tanto. La hacienda, las tierras, la oportunidad de dar un futuro mejor a mis hijos. Todo se había ido con esas firmas. En los días que siguieron, vi a mi padre tomando el control de todo, administrando el dinero de la venta como si fuera suyo, decidiendo dónde y cómo gastarlo. «Eres demasiado joven para manejar tanto dinero, Luisa», decía cada vez que intentaba cuestionarlo. «Deja que yo me encargue de esto por ti». De repente me encontré de vuelta en el mismo lugar de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado desde antes de casarme con Javier. Estaba nuevamente bajo el control opresivo de mi padre, pero ahora con 2 niños pequeños a quienes cuidar. La diferencia era que ahora conocía el sabor de la libertad. Sabía cómo era tener el control de mi propia vida, y eso hacía que todo fuera aún más difícil de soportar. Mi madre, doña Isabel, intentaba consolarme a su manera. A veces, cuando mi padre no estaba cerca, venía a mi cuarto, se sentaba al borde de la cama y me tomaba la mano. Hablábamos sobre los niños y nada más. Nunca tomaba parte por mí. «Todo estará bien, hija mía», decía en voz baja. «Tu padre solo quiere lo mejor para ti y para los niños». Pero en sus ojos veía que ni ella misma creía en eso. Doña Isabel había pasado toda su vida sometiéndose a la voluntad de mi padre. Ella, mejor que nadie, sabía cómo era vivir bajo su control. «Mamá», le pregunté una vez, «¿nunca pensaste en irte de aquí? ¿En decirle que no a papá?» Ella sonrió tristemente. «Ah, hija mía, las mujeres como nosotras no tenemos ese lujo. Aprendemos a sobrevivir como podemos». Esas palabras me desgarraban el corazón. No quería esa vida para mí. No quería eso para mis hijos. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba atrapada, sin dinero y sin apoyo. Los días pasaban y me sentía cada vez más asfixiada bajo el control de mi padre. Veía a mi padre gastando el dinero de la venta en cosas que él quería, haciendo negocios, comprando más tierras, y yo allí sin poder decir nada, teniendo que pedir permiso hasta para comprar ropa para mis hijos. Pero había algo que no salía de mi cabeza. Emilio, el joven abogado que había luchado tanto por mí, que había sido el único en realmente preocuparse por lo que yo quería. Pensaba en él siempre. Imaginaba que podría ser mi marido, un hombre bueno. Pero eso solo estaba en mi cabeza. En ningún momento él había dado a entender que quería algo conmigo, y yo tampoco. Además, cuando lo veía, nunca pensaba en esas cosas. Solo cuando estaba sola y de vuelta en la casa de mis padres, comencé a pensar en él de esa manera. No sé qué cambió dentro de mí, pero recuerdo que fue así como me di cuenta de que mis sentimientos estaban cambiando. Era como si, estando lejos de él, comenzara a ver a Emilio de una manera diferente. Tal vez era la soledad. O tal vez era porque, comparado con los hombres que conocía, mi padre, mis hermanos, el difunto Javier, Emilio parecía casi irreal de lo bueno que era. Me respetaba, me escuchaba, luchaba por mis derechos. Era difícil no soñar con alguien así.
pero sabía que solo eran sueños, fantasías de una mujer joven atrapada en una vida que no había elegido. Emilio probablemente ni pensaba en mí de esa manera. Para él yo debía ser solo una clienta más, una chica con problemas, y jamás se metería en tal embrollo. Y aún así, no podía dejar de pensar en él. Era como si, sin darme cuenta, Emilio se hubiera convertido en una especie de refugio en mis pensamientos, un lugar al que podía escapar, aunque solo fuera en mi imaginación, cuando las cosas se volvían demasiado difíciles. Pasaban los meses, y ya me estaba conformando con la vida que tenía. No era lo que soñaba, pero al menos mis hijos estaban bien. Lucía y Rafael eran saludables, y gracias a Dios, bien tratados por todos en la hacienda. Incluso mi padre, el duro don Ernesto, parecía tener un lado más blando cuando estaba con los nietos. Amigos míos, hasta aquí hemos recorrido solo una parte del extraordinario viaje de doña Luisa. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una luz de esperanza. Si esta narración ha tocado su corazón, no dude en suscribirse a nuestro canal para continuar escuchando estas historias de supervivencia y redención que merecen ser contadas. Cada suscripción nos permite seguir dando voz a quienes fueron silenciados durante décadas. Dejen su like como muestra de respeto hacia la valentía de doña Luisa y compartan sus pensamientos en los comentarios. Recuerden que cada comentario será leído por ella, proporcionándole el reconocimiento que le fue negado durante tantos años. Ahora, continuemos con esta historia, que aún tiene mucho por revelar. Fue una tarde calurosa de verano cuando todo volvió a cambiar. Estaba en el porche observando a los niños jugar en el patio, cuando uno de los empleados vino a llamarme. Doña Luisa, su padre quiere verla en el despacho. Sentí un frío en el estómago. Generalmente, cuando mi padre me llamaba al despacho, no era para nada bueno. Arreglé mi vestido, respiré hondo y fui. Al entrar al despacho, lo primero que vi fue a mi padre sentado detrás de su enorme escritorio de madera maciza, pero pronto mis ojos se fijaron en otra persona en la sala, y mi corazón casi se detuvo. Era Emilio, allí de pie, con su traje bien planchado y esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Siéntate, Luisa», dijo mi padre, trayéndome de vuelta a la realidad. Me senté, tratando de controlar el temblor en mis manos. ¿Qué hacía allí Emilio? «Luisa», comenzó mi padre. «El licenciado Emilio ha venido a hablarme de una propuesta. Quiere casarse contigo. Quiero saber qué piensas. ¿Quieres casarte con él?» Creí que había oído mal. ¿Casarse? ¿Emilio conmigo? ¿Mi padre? ¿El hombre que había controlado cada aspecto de mi vida hasta ese momento? ¿Me estaba dando una elección? Era como si Dios hubiera escuchado mis plegarias y todos mis sueños se hicieran realidad de repente. Miré a Emilio, quien me observaba con esos ojos amables. Luego miré a mi padre, esperando una respuesta. «Sí», dije, la voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. «Acepto». Mi padre parecía satisfecho. Emilio sonrió. Esa sonrisa que hacía que mi corazón se derritiera. Pasamos algún tiempo arreglando detalles, hablando de fechas y preparativos. Apenas escuchaba. Estaba en una nube de felicidad. Solo cuando mi padre nos dejó solos por un momento, la verdad comenzó a revelarse. Emilio se giró hacia mí con el rostro serio. «Luisa», dijo en voz baja, «hay algo que necesitas saber». Sentí el corazón apretarse. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Me contó que un amigo suyo había oído que mi padre estaba buscando un marido para mí. Había pocos pretendientes, principalmente porque todos conocían el temperamento difícil de don Ernesto. «No podía soportar la idea de verte casada con algún viejo hacendado que tu padre eligiera», dijo Emilio con los ojos llenos de emoción. «Así que mentí a tu padre». Me quedé confusa. «¿Mentiste? ¿Cómo?» Emilio suspiró. «Le dije que era muy rico, que podía pagar un gran dote por el privilegio de casarme con la hija de don Ernesto». Me quedé boquiabierta. Para mi padre era todo un negocio, como siempre. Una vez más, yo era una moneda de cambio. «Pero, Emilio», dije, «si no tienes ese dinero, ¿cómo vas a pagar ese dote?» Bajó los ojos, avergonzado. «No lo sé todavía, Luisa». Él agarró mis manos mirándome a los ojos y dijo algo que cambió todo. «Hice esto porque quería salvarte, Luisa. Siento un gran cariño por ti y por los niños.
No podía dejar que te casaran con alguien a quien no amaras otra vez, alguien que tu padre eligiera solo por dinero. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo. Emilio continuó. Sé que es una locura, pero si quieres estar conmigo, encontraremos la manera de escaparnos de aquí, empezar una nueva vida lejos de tu padre, lejos de todo esto. Antes de que pudiera responder, Emilio se inclinó y me besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y posibilidades. Cuando nos separamos, estaba más enamorada de él que antes. Yo también pienso en ti, Emilio, confesé, las palabras saliendo casi en un susurro. Acepto todo lo que quieras. En ese momento era como si todo el mundo hubiera desaparecido. Solo existíamos Emilio y yo, y la promesa de un futuro juntos. Pero la realidad pronto se impuso. Escuchamos pasos acercándose y nos separamos rápidamente. Mi padre volvió a entrar al despacho, aún hablando de arreglos y planes. En los días que siguieron, la hacienda se convirtió en un hervidero. Mi padre anunció el compromiso con toda la pompa que pudo reunir. Para él era una gran victoria. Su hija viuda casándose con un abogado rico y respetado. Emilio ganó permiso para visitarme casi todos los días, siempre bajo la atenta mirada de mi madre o alguna criada. Pero logramos intercambiar miradas, toques discretos, palabras susurradas. En una de esas visitas me pasó un billete escondido que leí en cuanto pude. Con las manos temblorosas, abrí el papel doblado. En él, con la letra apresurada de Emilio decía: «Estén frente al portón con los niños a las 11 de la noche. Iré a buscarles». Mi corazón palpitaba con fuerza. Esta era nuestra oportunidad de escapar, de ser libres. Pasé el resto del día angustiada. Cada vez que miraba el reloj, el tiempo parecía detenerse. Cuando finalmente llegó la noche, esperé a que todos se durmieran, con el corazón en la boca. Preparé un pequeño atado con algunas de nuestras ropas y documentos que no podía olvidar. Desperté a Lucía. «Vamos a hacer un viaje, mi amor», susurré mientras la vestía. Pobrecita, solo quería dormir, pero no tenía opción. Planeaba llevar a Rafael en brazos, pero las 2 bolsas me lo impedían. Convencí a Lucía a duras penas y salimos sin hacer ruido. El portón estaba lejos y tuve que caminar bastante. Mis brazos dolían enormemente y me enredaba con Lucía. Ay, mi niña, fue un gran esfuerzo. Ya pasada la medianoche, llegamos al portón. Miré a mi alrededor, pero él no estaba. No había una sola alma a la vista. En ese momento me eché a llorar como una niña. Lucía, pobre, no entendía nada y solo preguntaba qué estaba pasando. Entonces, gracias a Dios, escuché un silbido a lo lejos. Entrecerré los ojos para ver mejor en la oscuridad, y allí estaba Emilio. El coche estaba escondido entre la vegetación, casi invisible. De repente encendió los faros y sentí un alivio tremendo. Emilio bajó del coche como un rayo y vino a ayudarnos, moviéndose rápidamente, echando miradas nerviosas a todos lados como un animal acorralado. Fue todo muy rápido. Partimos en la noche, dejando atrás la única vida que conocía. Los niños se durmieron en el asiento trasero. Yo alternaba mi mirada entre ellos y el camino, incierta de lo que nos aguardaba. Después de algunas horas de viaje, llegamos a una ciudad acogedora. Emilio condujo hasta una casa sencilla en las afueras, con un jardín bien cuidado. Una señora elegante de cabellos grises nos esperaba en la puerta. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y alivio. «Esta es mi madre», explicó Emilio con una sonrisa cansada. «Van a quedarse aquí por ahora». La madre de Emilio, doña Teresa, nos recibió con un abrazo apretado. Sus ojos eran amables y cálidos, pero vi la preocupación en ellos. «Entren, entren», dijo con gestos apresurados. «Deben estar agotados, pobrecitos». Al entrar en la casa, me sorprendió ver todo preparado para nosotros. Doña Teresa nos llevó a una habitación que, según dijo, era el antiguo cuarto de Emilio. Ahora había una cama matrimonial con sábanas limpias y al lado una cuna de mimbre blanco para Rafael. «Preparé todo para ustedes», dijo con una sonrisa tímida. «Espero que esté bien. No es el lujo al que están acostumbrados, pero está hecho con cariño». En ese momento, una ola de gratitud y emoción me invadió. Emilio realmente estaba comprometido conmigo. Su madre debía conocer toda mi historia, y aún así, decidió acogernos. Comencé a llorar, y le agradecí.
Más tarde, mientras los niños dormían, doña Teresa me contó un poco de su historia. Era viuda desde hacía 16 años. Su marido, Daniel, el padre de Emilio, también había sido abogado y murió de neumonía cuando Emilio era apenas un joven. Pude ver el orgullo en sus ojos al hablar de su hijo y de cómo había seguido los pasos de su padre. Emilio llegó a casa ese día con una cara de preocupación. De inmediato supe que no era algo bueno. Mostró un papel arrugado y dijo con la voz temblando: «Luisa, es una notificación del Colegio de Abogados. Han suspendido mi licencia para ejercer la abogacía. El viejo seguramente se enteró de que ya no estábamos y decidió vengarse». Me quedé en shock. «Volveré», dije desesperada. «Hablaré con mi padre y le diré que fue culpa mía». Emilio me tomó la mano, sacudiendo la cabeza. «No, Luisa. Si vuelves, te encerrará en aquella casa y no te dejará salir nunca más. Y los niños, quién sabe lo que haría». Esa noche no pude dormir, pensando en todo lo que había sucedido y en cómo mi deseo de ser libre le había costado tanto a Emilio. Sentí la mirada compasiva de doña Teresa. Sabía que estaba triste porque su hijo se había perjudicado por mi causa y no sabía dónde meter mi cara. «Mira, hija, después de ese día terrible, estábamos algo perdidos, sin saber qué hacer. Pero Dios es bueno y no abandona a sus hijos». Un día, Emilio llegó con una noticia. «Mamá, ¿recuerdas a don Joaquín, el dueño de la ferretería?», empezó Emilio. «Necesita a alguien que le ayude con el papeleo, contratos y esas cosas. Me ofreció el trabajo. No era abogacía, pero era un comienzo». Emilio aceptó de inmediato. Durante el día trabajaba en la ferretería y por las noches estudiaba, preparándose para cuando pudiera ejercer de nuevo. Volvía tarde, cansado, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Nunca una queja. Fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada de nuevo. Me sentía mal por molestar a mi suegra con noticias de otro niño, pero Emilio estaba tan feliz que me animó. Cuando se lo conté a doña Teresa pensé que se enfadaría, pero fue todo lo contrario. La noticia pareció ablandar su corazón. De repente comenzó a tratarme con más cariño, como si ese bebé hubiera creado un puente entre nosotras. «Será el primer nieto de Emilio», decía orgullosa, haciendo todo lo posible para agradarme. Preparaba esos platos deliciosos de los que Emilio hablaba. Me daba consejos sobre el embarazo e incluso se ofrecía a cuidar de Lucía y Rafael cuando estaba agotada. «¿Sabes, hija? Lo que te diré ahora es difícil de admitir, pero doña Teresa se convirtió en una madre para mí, una madre como siempre soñé tener, ya que la mía nunca hizo nada de eso por mí. Tuvo oportunidades, pero nunca las aprovechó. Gracias a Dios, los niños se adaptaron bien. Al principio costó. Todo era nuevo. Escuela nueva, casa nueva, pero pronto hicieron amigos. Lucía, siempre parlanchina, ya era popular en la escuela. Rafael tardó un poco más, pero también se integró. El tiempo pasó y mi barriga creció. A pesar del cansancio, Emilio siempre encontraba un momento para hablar con el bebé. «Será ingeniero como su tío Jorge», decía bromeando, acurrucado junto a mí. Cuando Amalia nació, era tan pequeña pero ya dueña de todo. Emilio no cabía en sí de felicidad, y doña Teresa nos mimaba todo el día, ayudando con el bebé, cocinando y cuidando de los niños. Fue en esa época que apareció en nuestra puerta el profesor Martínez, un viejo amigo del padre de Emilio. Había oído hablar de nuestra situación y vino a ofrecer su ayuda. «Tu padre era un hombre íntegro, Emilio», dijo. «No puedo ver al hijo de mi amigo siendo tratado injustamente de este modo. Era como si Dios nos enviara un ángel». El profesor Martínez movilizó sus contactos. Junto con otros amigos del fallecido padre de Emilio, reabrieron el caso, presentaron pruebas de que las acusaciones eran falsas y mostraron el carácter de Emilio. Fueron 2 años de lucha, hija mía. 2 años de ansiedad, esperanza y miedo. Pero Emilio no se rindió. Estudiaba por la noche después del trabajo en la ferretería. Los fines de semana iba a preparar la defensa con el profesor Martínez. Y cuando menos lo esperábamos, llegó la noticia. Le habían devuelto la licencia a Emilio. ¡Ave María, qué alegría! Nos abrazamos, reímos y lloramos. Los niños no entendían bien qué sucedía, pero estaban felices porque nosotros éramos felices. Descubrimos que teníamos más gente de nuestro lado de la que pensábamos.
La familia de Emilio, al principio temerosa, se convirtió en nuestro mayor apoyo. Amigos del padre de Emilio que ni siquiera nos conocían, se unieron para ayudarnos. Hasta algunos antiguos clientes de Emilio ofrecieron trabajo cuando supieron que había recuperado la licencia. Claro, no todo se arregló de repente. Emilio tuvo que reconstruir su carrera casi desde cero. A pesar de todo lo que pasamos, Emilio y yo conseguimos formar una hermosa familia. Además de Lucía y Rafael, que vinieron conmigo de nuestra vida anterior, tuvimos 3 hijos más: Amalia, Carlos y Gabriel. Con el tiempo juntamos algo de dinero y compramos una casa cerca de Doña Teresa. Era una casa sencilla, pero era nuestra. Cada pago era una victoria. Esa primera noche, Emilio no quiso dormir en la misma habitación que nosotros. «Nos casaremos primero», dijo con una sonrisa tímida. Admiré su honor y respeto, incluso en esa situación complicada. En los días siguientes, conocí a los hermanos de Emilio. El mayor, Jorge, era ingeniero y vivía en la casa de al lado con su esposa Laura y sus 2 hijos, Diego y Valeria. La hermana del medio, Carmen, era profesora y vivía unas calles más abajo con su esposo Manuel y su hija Gabriela. Vinieron a visitarnos frecuentemente, trayendo comida, ropa para los niños y palabras de consuelo. Todos conocían nuestra historia y eran personas acogedoras y buenas, aunque percibí su inquietud por nuestra situación. Las miradas preocupadas y las conversaciones en voz baja no pasaban desapercibidas. Una noche, unos 3 días después de nuestra llegada, escuché una discusión acalorada en la cocina. Me acerqué en silencio a la puerta para escuchar. «¿Estás loco, Emilio?», era la voz de Jorge, su hermano mayor. «Ella es hija de un hacendado poderoso. ¿Tienes idea del riesgo que estás corriendo? Con tantas mujeres en el mundo». «La amo», respondió Emilio con firmeza, calentando mi corazón. «Y a esos niños también. No podía dejarlos en esa situación». «¿Y tu futuro como abogado?», preguntó Carmen con evidente preocupación en su voz. «Si el hacendado lo descubre, puedes perderlo todo». Sentí un nudo en el estómago. No me había dado cuenta de cuánto estaba arriesgando Emilio por mí y por nosotros. Su carrera, su reputación, todo estaba en juego. Pero Emilio parecía decidido. «Hay cosas más importantes que una carrera», dijo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Luisa y los niños sufrían. Volví a la habitación con el corazón pesado, pero lleno de amor y gratitud hacia Emilio. Una semana después de nuestra llegada, para mi sorpresa y alegría, Emilio anunció que nos casaríamos. Fue una ceremonia sencilla en el registro civil, solo con la familia de Emilio presente. Doña Teresa lloraba de emoción, mientras que Jorge y Carmen, a pesar de sus preocupaciones, nos abrazaron con genuina felicidad. Los niños estaban radiantes. Lucía, con su vestidito blanco, no dejaba de reír, mientras que Rafael, en brazos de Doña Teresa, aplaudía sin entender muy bien lo que sucedía. Sus primos, Diego, Valeria y Gabriela, se habían convertido en grandes amigos de mis hijos y estaban tan emocionados como ellos. Después de la ceremonia, Doña Teresa insistió en quedarse con los niños para que pudiéramos tener nuestra luna de miel. «Vayan, vayan», decía. «Disfruten este momento ustedes dos». Emilio me llevó a un pequeño hotel en la ciudad vecina. Cuando quedamos solos en la habitación, un inmenso nerviosismo me invadió. Emilio se acercó con una ternura que me desarmó por completo. «Luisa», dijo tomando mis manos, «te amo y prometo hacerte feliz por el resto de nuestras vidas». Esa noche fue maravillosa. Por primera vez, aprendí lo que era ser verdaderamente amada. Emilio fue gentil, cariñoso y paciente. Cada caricia, cada beso estaba lleno de amor y respeto. Me sentí verdaderamente mujer, verdaderamente amada. Acostada en sus brazos después, me permití soñar con el futuro. Un futuro donde sería feliz, donde mis hijos crecerían amados y libres, junto a ese hombre maravilloso que había arriesgado todo por nosotros. Pero una parte de mí sabía que nuestro viaje no había terminado. El fantasma de mi padre y la amenaza de ser descubiertos seguían acechando. Pero esa noche, en los brazos de Emilio, me permití olvidar todo eso y solo ser feliz. Volvimos a casa de Doña Teresa al día siguiente, listos para comenzar nuestra vida juntos.
Los niños nos recibieron con abrazos y risas, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. Los días que siguieron fueron de adaptación y planificación. Emilio comenzó a buscar trabajo en la ciudad. Era extraño pensar que hace algunos meses había dejado esta misma ciudad, su tierra natal, recién graduado en Derecho, para aceptar un puesto en una firma en mi pueblo. En ese entonces, era una oportunidad que no podía rechazar, asegurándose un puesto en una firma respetada, aunque eso significara mudarse lejos de su familia. Así fue como nuestros caminos se cruzaron, y ahora el destino lo traía de vuelta a su ciudad natal, pero en circunstancias tan diferentes. Mientras él buscaba establecerse nuevamente profesionalmente, yo ayudaba a doña Teresa con la casa y los niños. Poco a poco íbamos construyendo nuestra nueva vida, un día a la vez. Comenzaba a soñar con un futuro tranquilo, lejos de las sombras del pasado. Pero, como dicen los ancianos, cuando la felicidad parece completa, el destino suele jugarnos malas pasadas. Y fue exactamente lo que nos ocurrió. Mira, hija, te contaré cómo fue. Era suficiente para caminar y visitar a doña Teresa, quien se ponía muy contenta de tener a los nietos cerca. Me dediqué a la casa y a los hijos. No era una vida de lujos, pero estaba llena de amor. Emilio trabajaba duro en su despacho de abogacía, que poco a poco recuperaba su reputación. Los niños crecieron, estudiaron y se graduaron. No teníamos mucho, pero nunca nos faltó lo esencial. De mis padres y de mi familia antigua no volví a tener noticias. Al principio dolía, pero con el tiempo aprendí a vivir con las cicatrices. ¿Sabes? A veces pensaba en ellos, imaginando cómo estarían, pero nunca intenté contactarlos. Tenía miedo de lo que podría pasar. Los niños crecieron sabiendo nuestra historia. Nunca les escondimos nada. Lucía y Rafael siempre supieron que Emilio no era su padre biológico, pero para ellos lo era en todo lo que importaba. Le llamaban papá desde pequeños, y el amor entre ellos era genuino. Lucía, nuestra primogénita, se acababa de casar. Fue una fiesta linda, sencilla pero llena de amor. Ver a mi niña de vestido blanco entrando en la iglesia del brazo de Emilio. Ah, hija mía, eso no tiene precio. Fue aproximadamente en esa época cuando la vida decidió darnos otra vuelta. Un día, Emilio llegó a casa con una expresión extraña, sosteniendo un sobre en la mano. «Luisa», me llamó con voz seria. «Llegó esto hoy al despacho». Era una carta de un abogado. Mi corazón se heló en ese instante, y lo que Emilio leyó me dejó fuera de lugar. Era acerca de la hacienda de mi familia. Mi padre había fallecido. El abogado me estaba convocando para la lectura del testamento. Después de tantos años sin noticias, aquello cayó como una bomba. No sabía qué hacer. Parte de mí quería ignorar esa carta y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero otra parte quería saber, entender, cerrar ese capítulo de mi vida. Hablé con Emilio y con los niños. Para mi sorpresa, todos coincidieron en que debía ir. Al fin y al cabo, ¿qué podría pasar? Ya éramos todos adultos. Ya no tenía miedo de mi padre ni de mi familia. Y los niños... Bueno, ellos habían crecido escuchando historias de mi vida pasada y estaban curiosos por conocer ese lado de la familia que nunca habían visto. Era nuestra oportunidad, y así decidimos ir todos juntos. Incluso el esposo de Lucía, Pedro, nos acompañó. El viaje de regreso a mi pueblo natal fue extraño. Cada kilómetro recorrido era como volver en el tiempo, reconociendo lugares y recordando momentos. Emilio sostenía mi mano todo el tiempo, dándome fuerzas. Al llegar a la hacienda mi corazón se aceleró. Todo estaba diferente y a la vez igual. La casa grande, los campos, el olor de la tierra. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Recuerdo que todo el tiempo pensaba, ¿estará viva mi madre? Fuimos recibidos por el abogado, un hombre más joven al que no conocía. Nos llevó a la sala donde se haría la lectura del testamento. Allí encontré rostros conocidos. Mis hermanos, algunos tíos y primos. Todos eran más mayores, claro, pero aún reconocibles. El silencio que cayó cuando entramos era pesado. Podía sentir sus miradas sobre mí y mi familia, algunas hostiles, otras curiosas y pocas acogedoras. Mi madre no estaba ahí. Descubrí que había fallecido algunos años antes. Ese era mi mayor temor.
No podía dejar de llorar. Debería haber vuelto por ella. Si el remordimiento matara, habría muerto en ese momento. ¡Qué dolor, Dios mío! ¡Qué peso en el corazón! La lectura del testamento fue sorprendente, por decirlo menos. Mi padre, ese hombre duro que conocí, parecía haber cambiado completamente en sus últimos años. El abogado leyó sus palabras con voz solemne, y cada frase era una revelación para mí. Después, hablando con mis hermanos, supe que este cambio comenzó tras la muerte de mi madre. Su fallecimiento parecía haber ablandado el corazón de mi padre, haciéndole reconsiderar muchas cosas. Luego vino la parte que más me impactó. Papá sabía todo el tiempo dónde estaba. Sabía de mis hijos, de mi nueva vida, y nunca hizo nada para perjudicarnos, a pesar de aquel episodio con Emilio. Mi hermano mayor, entre lágrimas, me contó que papá tuvo varias oportunidades de hacernos daño a lo largo de los años. Sabía dónde vivíamos, conocía el despacho de Emilio, pero, sorprendentemente, decidió no hacer nada. Decía que habías elegido tu camino, explicó mi hermano. En el testamento, papá reconocía sus errores del pasado. Sus palabras eran claras y directas, sin rodeos. Pedía perdón por cómo me trató, por su dureza, por su falta de comprensión. Hablaba del arrepentimiento que cargó durante años y del deseo de hacer las paces que nunca tuvo el valor de realizar en vida. Casi se me paró el corazón cuando mencionó a Emilio. Ese joven abogado, decía, tuvo la osadía de desafiar a un hacendado. Enfrentó a un viejo testarudo y poderoso por mi hija. Al final demostró tener más valor que muchos hombres por ahí. Entonces vino la parte que nadie esperaba. Papá me había dejado una parte considerable de la herencia. El abogado carraspeó antes de leer esa parte, como si incluso él estuviera sorprendido. Para Luisa y sus hijos, decía el documento. Dejo la parte sur de la hacienda Buenavista, incluyendo la casa de huéspedes y las 520 hectáreas adyacentes. El abogado hizo una pausa y luego continuó. Este legado se hace como una forma de reparación por los años perdidos y por el dote que le correspondía. Sentí a Emilio apretar mi mano mientras un murmullo recorría la sala, pero el abogado no había terminado. Además, continuó, traslado a Luisa la cantidad resultante de la venta de la hacienda El Rosario, anteriormente propiedad de Javier Mendoza. Mi corazón casi se detuvo al escuchar el nombre de mi exmarido. El abogado prosiguió. Esta cantidad, detallada en el anexo financiero, representa el valor parcial de la venta dividido con los demás herederos, con los debidos intereses acumulados durante los últimos 32 años. ¡Tarada! Entendí que era mi parte de la venta del caserón y las tierras que papá vendió y dividió con los 3 hijos de Javier. Quedé sin aliento. Era más dinero del que jamás había imaginado ver en mi vida. En el testamento, papá explicaba que estaba devolviéndome lo que era mío por derecho. Sé que nada puede compensar el tiempo perdido, decía, pero espero que esto pueda dar a ti y a tus hijos la seguridad y las oportunidades que, en mi terquedad y orgullo, les negué en el pasado. Miré a mis hijos, a Emilio. Todos tenían los ojos abiertos de asombro. No era solo el valor material, que ya era impresionante por sí mismo. Era el reconocimiento, la admisión de los errores, el intento de hacer las paces, aunque tardíamente. El murmullo en la sala fue inmediato. Mis hermanos parecían sorprendidos, algunos tíos indignados, pero yo no sabía qué sentir. Era una mezcla de alivio, tristeza, ira y, de alguna forma, gratitud. Salimos de allí con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, mientras resolvía la documentación, fui reconectando poco a poco con algunas personas de la familia. Algunos todavía estaban resentidos, otros felices de verme. Hija mía, déjame contarte cómo fue luego. Cuando volvimos a casa, ¡qué locura! Llegamos unos días después siendo ricos de repente. Tienes que haber visto la cara de la familia de Emilio. Pobre gente. No podían creer lo que estaba pasando. Doña Teresa, mi suegra, se quedó boquiabierta cuando se lo contamos todo. De repente tenía una hacienda y una suma considerable de dinero. Te confieso algo. Nunca esperé ni un centavo de mi padre. Ese hombre solo me arrebató cosas toda mi vida. Pensé que me había desheredado hace tiempo. Cuando escuché el testamento casi me caigo para atrás. Bueno, nos sentamos y pensamos detenidamente en qué hacer con todo ese dinero.
La primera cosa fue comprar nuestra casa grande, la que siempre soñamos. ¡Ah, qué alegría! Contraté una asistente, aunque no quería tener una empleada fija. No sé, no me siento cómoda con alguien extraño en casa todo el día. Dime tú, si tuvieras la oportunidad de tener a alguien que te ayudara, ¿contratarías una asistente o una empleada doméstica? ¿Sabes qué más hicimos? Emilio y yo fuimos a nuestra verdadera luna de miel, esa que se viaja lejos y se pasa varios días fuera de casa. Eso es después de los 50 años. Mira, si no has tenido la oportunidad cuando eras joven, o por los hijos, y puedes hacerlo cuando envejezcas, ve. Es maravilloso. Hace mucho bien para la rutina del matrimonio. Los años pasaron, los hijos crecieron y llegaron los nietos. Hoy tengo incluso bisnietos. Mira, una familia grande y feliz. Gracias a Dios. La vida ahora es muy diferente con toda esta tecnología. Tengo 2 bisnietos que son famosos youtubers. ¿Puedes creerlo? Yo misma tengo mi teléfono celular y sé usarlo bien. Pero te digo, hija mía, lo que me da una tristeza enorme es que mi Emilio se fue hace 7 años. Ay, cómo lo extraño. Ese hombre. A veces me despierto por la noche y estiro el brazo buscando su lugar en la cama. Siempre diré que era mi príncipe. Después de todo, me rescató del castillo del villano. Pasamos por tanto juntos. Construimos todo desde cero. A veces me encuentro pensando en él, en esa sonrisa suya, en su manera cariñosa. Recuerdo como si hubiera sido ayer el día que regresamos a casa después de recibir la herencia. Emilio, siempre sensato, dijo: «Luisa, vamos con calma. Este dinero es una bendición, pero tenemos que usarlo con juicio». Y eso hicimos. Ayudamos a los hijos, claro. Lucía, que ya estaba casada y vivía en un apartamento alquilado, pudo finalmente comprar su casa propia. Rafael usó una parte para abrir su propio negocio. Amalia, Carlos y Gabriel aún estaban estudiando, así que guardamos una buena cantidad para sus estudios universitarios. El tiempo pasó. Los nietos llegaron. Qué alegría ver crecer a la familia. Cada nacimiento era una fiesta. Hacíamos todo lo posible por ayudar a los hijos con los bebés. Comprábamos de todo. Y las fiestas de Navidad, una locura. La casa llena de nietos corriendo por todos lados. Emilio se vestía de Papá Noel, repartía regalos y había comida en abundancia. Déjame contarte algo que me calentó el corazón. Con todo ese dinero pudimos ayudar a muchas personas. Doña Marcela, nuestra vecina de años, estaba pasando por un momento muy difícil. Su marido había perdido el empleo y su hijo menor, Santiago, necesitaba medicamentos caros. Un día vi a doña Marcela llorando en el patio y fui a preguntarle qué pasaba. Con vergüenza me contó su situación. De inmediato le comenté a Emilio y decidimos ayudarles. Pagamos los medicamentos de Santiago, ayudamos con las cuentas atrasadas y hasta le encontramos trabajo a su marido en la hacienda que heredamos. Alquilaron su casa en la ciudad y se convirtieron en nuestros caseros de confianza. ¡Ave María! Tenías que haber visto la alegría de esa familia. Doña Marcela lloraba, pero de felicidad, y no paró ahí. Estaba don Guillermo, el carpintero de la esquina. El hombre estaba a punto de cerrar su taller porque el alquiler había subido demasiado. Compramos el local para él. Ahora trabaja sin preocuparse por el alquiler y enseña el oficio a los jóvenes del barrio. Esa profesión se está perdiendo hoy en día. Es un trabajo muy importante pasar adelante los conocimientos de carpintería. Ah, y la escuelita del barrio estaba hecha un desastre. Juntamos un grupo, hicimos una colecta y aportamos la mayor parte, claro. Remodelamos todo. Quedó preciosa. Ahora los niños tienen hasta una biblioteca nueva. ¿Sabes, hija mía? Poder ayudar a los demás así no tiene precio. Ver la sonrisa en los rostros de las personas, saber que hemos hecho la diferencia en sus vidas, eso sí que es verdadera riqueza. Emilio siempre decía: «Luisa, hemos recibido esta bendición para multiplicarla». Y eso hacíamos. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia. Si les ha tocado el corazón el testimonio de doña Luisa, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde compartimos estas historias de vida que merecen ser contadas. Cada suscripción nos permite seguir dando voz a personas como doña Luisa, cuyas experiencias nos enseñan sobre la resiliencia
el amor y la capacidad humana de superar las adversidades más terribles. Dejen su like como muestra de respeto hacia esta valiente mujer que, a pesar de todo lo que sufrió, encontró la fuerza para construir una vida llena de amor y dignidad. Sus comentarios serán una forma de honrar su valentía y de reconocer que su historia importa. Si conocen a alguien que haya vivido situaciones similares o que esté atravesando momentos difíciles, no duden en compartir este video. A veces, saber que otros han pasado por lo mismo y han salido adelante puede ser la esperanza que alguien necesita para dar el primer paso hacia su libertad. Y si tienen sus propias historias de superación, los animamos a compartirlas en los comentarios. Juntos podemos crear una comunidad donde estas experiencias no queden en el olvido, sino que sirvan para inspirar y apoyar a quienes más lo necesitan. Desde lo profundo de nuestro corazón, gracias por ser parte de esta familia.